Dios les bendiga, Dios les guarde, bendiciones para todos los que nos visitan en el canal. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. En esta hora le enviamos un caluroso saludo a toda la gente de Colombia que nos visita en el canal, la gente de Estados Unidos, de México. Les bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendecimos a la gente en España y de toda Latinoamérica en el nombre de Jesús. Esta hora con la serie llamada Un Encuentro con los Avivadores, la cual queremos compartir el llamado a Norteamérica de George Whitefield para impactar a Norteamérica. Fue enviado por Dios para que fuera a impactar a Norteamérica. Un hombre que se dejó usar por Dios y que empezó a impactar a las naciones. George Whitefield, siendo una persona tan joven, pero entregado a Dios, Dios empezó a impactar a las naciones por medio de él. Y dice así de la siguiente manera. Dice, durante su temporada en Dahmer, George recibió una carta de John Wesley, en la que le imploraba que fuera a Norteamérica, de la que le decía, es abundante la cosecha, pero son pocos los obreros. Y si usted es el hombre para ello, señor Whitefield, y si usted es el hombre para ello, señor Whitefield. Al escuchar esto, escribió George, mi corazón saltó dentro de mí y, por decirlo así, se hizo eco del llamado. ¡Qué maravilloso! Estaba John Wesley, y John Wesley era uno de los tutores, una de las personas que instruían a George Whitefield. A pesar de que George Whitefield era un muchacho joven, 20añero, John Wesley lo respetaba de una manera porque es que no era porque quería respetarlo, era porque Dios había colocado en George Whitefield esa autoridad para que lo respetaran. Siendo a un muchacho, le decían Señor. Es tan maravilloso, a pesar de que John Wesley era un gran avivador, era una persona que también era reconocido y estaba en ese tiempo, en ese avivamiento, él reconocía a George Whitefield como un señor, una persona respetable. Dice, el mismo año en que George respondió al llamado de unirse al clero, sintió el llamado a ser misionero. Aunque pasó solo 2 meses en el tranquilo Dahmer, fue un tiempo productivo para su preparación para la corriente de éxito evangelístico que experimentaría antes de dejar Inglaterra. Estudió, oró, leyó, meditó y anotó en su diario. Escribió, siempre observé que a medida de que mi fuerza interior aumentaba, también lo hacía en proporción a la esfera de acción exterior. George solo pudo zarpar para Georgia 12 meses después, pero mientras se preparaba para partir, ya había finalizado él mismo su posición en Dahmer y sus deberes en Oxford. Se encontró libre para ir donde fuese que surgiera una oportunidad para predicar. Y tales oportunidades se multiplicaban. Su creciente popularidad, dice, le dejaba poco tiempo para estar en un solo lugar. Su creciente popularidad. Es que Dios puso una gracia en él. Y el Espíritu de Dios estaba en él, que donde llegaba, él impactaba los lugares, impactaba la vida, impactaba la familia. Y eso lo hacía que cada vez lo invitaran más y más a otros lugares. Porque George Whitefield era una persona apasionada por la palabra de Dios. Dice, y pronto comenzó a referirse a sí mismo como el trotamundos del Evangelio. Sin volver a estar nunca más ligado a ninguna parroquia, ciudad ni continente, arrasaba con toda congregación y pronto se convirtió en un nombre familiar a lo largo de toda Inglaterra. Donde él llegaba, el Espíritu de Dios arrasaba por medio de él. Toda congregación se llenaba. Donde él llegaba, multitudes corrían. Pero no era porque llegaba Whitefield, era porque el Espíritu de Dios estaba en él. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, el Espíritu de Dios empieza a quebrantar vida. Es lo que debemos anhelar y pedirle a Dios que nos ayude a que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros. ¿Para qué? Para impactar las naciones. Dice, un individuo que escuchó a George predicar dijo que predicaba como un león. George combinaba la llama dramática con una convicción apasionada que simbolizaba a cada creyente. Su prédica no solo era persuasiva, sino también convincente. Su voz fuerte llevaba el peso de la autoridad. Predominaba
sobre el toque de los tambores y las trompetas que en ocasiones amenazaban con ahogarle. Era tan tremendo lo que George Whitefield hacía. George Whitefield no usaba micrófono porque quizás no existía. Pero habían personas que iban a querer